estás mostrando el calor los unos con los otros como familia, Padre. Eres tan bueno, hace sentir ese amor, ese disfrute. Te glorificamos, Padre. Listo, bueno, por aquí vamos y entramos al tema. Gloria a Dios. Tema 74, somos pertenencia sagrada de Dios. ¿Cuántos dicen sí? Ok, en Romanos 9 vimos qué es lo que va a ser de Israel. ¿Qué fue lo que fue de Israel en el pasado? Romanos 10 vimos qué es de Israel en el presente. Vimos que en este tiempo de gracia, este es el tiempo de la gracia. Una pregunta, escríbanme ahí en chat. ¿Cuánto ha durado el tiempo de la gracia? Bueno, ¿en qué año estamos? 2020. Restale 33 años. Eso es lo que ha durado el tiempo de la gracia. ¿Sí? Y eso también es lo que tiene de años la iglesia. Porque acuérdate que a los 50 días después de que Jesús, de la Pascua, cuando Jesús vino y murió y se resucitó, después de los 50 días, el Espíritu Santo cayó y le dio el sello de inicio a la iglesia. Entonces, ¿cuántos años tiene el tiempo de la gracia? Cuando Jesús muere para acá. Acuérdate que el tiempo de la ley fue cuando Moisés recibió las tablas de la ley. Que el que cometía un pecado lo apedreaban, ¿te acordás? Cuando Jesús vino y murió por nosotros, ya es un tiempo de la gracia. ¿Por qué? Eso se va a acabar un día. ¿Sabías tú que se va a acabar un día eso? ¿Por qué? ¿Cuándo se va a acabar el tiempo de la gracia? Solo Dios lo sabe, pero hay varias pistas en la Biblia. El tiempo de la gracia es que nosotros podemos venir a Dios y mientras no muramos podemos arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Él y comenzar nuestra vida con Él, una relación. Ese es el tiempo de la gracia. Cuando suceda, cuando Jesucristo baje en las nubes, ahí va a terminar el tiempo de la gracia. Se acabará el tiempo de la gracia. Ahora el tiempo de la ley ya acabó cuando Jesucristo murió. Si al 2020, le restamos 30, quedan 1990 menos 3, 1987. Ya, es el 1987 años es lo que tenemos nosotros en el tiempo de la gracia. Dios sabe, puede ser mañana, puede ser hoy en la noche, que Jesucristo venga y llame a su pueblo y nosotros seamos transformados. Ahí va a terminar el tiempo de la gracia. Y va a comenzar el tiempo de la gran tribulación. Tiempo de la gracia es tan importante. Ok, entonces el capítulo 11 que estamos estudiando se trata de Israel. ¿Qué onda con Israel en el futuro? ¿Qué va a pasar con ellos? De eso estamos hablando. Y fíjense que dos argumentos que Pablo pone de entrada en el capítulo 11 dice esto, mire. Israel rechazó las riquezas que Dios le dio. Israel rechazó el hecho de que Dios lo haya escogido como el pueblo único. No lo quiso. De eso se trata. Pablo entra con este argumento. Pero dice, pero el Israel no lo rechazó totalmente, dice, sino parcial. Cuando dice eso se está refiriendo de que no todo el pueblo de Israel lo rechazó. Porque si vamos en el pasado vemos que un Abraham que no lo rechazó. Aunque entre ellos habían varios malandrines, un José entre las 12 tribus que no lo rechazó. De hecho, José pasó situaciones tan complicadas. Siendo un jovencito, una mujer casada lo quiso abusar, lo quiso seducir. Y él vino y salió corriendo. Así son todos los jóvenes de este tiempo, ¿va que sí? Cuando alguien lo seduce, sale corriendo. José mostró que había dado la espalda a todos los placeres que su carne le pedía, renunciando a una tentación de una mujer que olía bien, una mujer bonita, porque es bien arreglada, porque era la esposa de Potifar. Así, y él vino y renunció a ese placer momentáneo para agradar a Dios. Esa es la diferencia de tener una relación con Dios. Traer el cuerpo en sacrificio vivo de todos los placeres que nos pide para como ofrenda a Dios. Esa es la mejor ofrenda, dice el Señor en su palabra. Eso dice. Entonces, este argumento de que Israel no totalmente
rechazó a Dios. Se está refiriendo a que unos cuantos, siempre hubo un remanente, pues. Ese es el primer argumento. El segundo argumento fue, rechazó a Israel, pero no lo hizo permanente, sino temporal. Al final van a reaccionar. También siempre ha habido un remanente. De hecho, Pablo, el apóstol hacia los gentiles, es un israelita, es un judío, descendiente de Benjamín, de la tribu de Benjamín. En el tema 73, estuvimos hablando sobre que las consecuencias de alejarse de Dios son duras, aún para los nacidos de nuevo. Se vuelven más débiles en su carne. Entre más tú te alejas de Dios, más se endurece tu corazón, dice la palabra. Entre más tú te alejas de Dios, hay más posibilidades que caigas en pecado. Cuando tú estás cerca de Dios, el Señor toma control completo del dominio propio que vas a tener. ¿Sí? Dominio propio, cualquier situación que vas a tener. Así es. Entonces, en el tema vimos esto, las consecuencias. Pero ahora, que los judíos se endurezcan fue un plan soberano de Dios. Que los judíos se endurezcan, que no quieran nada con Dios. ¿Por qué? Porque ahora entramos al versículo número 11 de Romanos 11, que es el estudio de hoy. Leamos juntos. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidades de recuperarse? Es una pregunta que lanza Pablo. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidades de recuperarse? Él mismo se la contesta y dice, de ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. O sea, los no judíos, nosotros, los salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, españoles, hondureños, nicaragüenses, colombianos, venezolanos, panameños, beliceños, peruanos, ecuatorianos, árabes. Sí, porque nosotros no éramos el pueblo de Dios. El único pueblo que había escogido Dios era el pueblo de Israel. Sí, ese era su pueblo único. Gracias a que ellos rechazaron, toda la demás humanidad tuvo el chance de ser el pueblo. Eso dice la palabra. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de toda la humanidad, los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. O sea, como quien dice que Dios usó en su soberanía, que lo conoce todo, esa acción judía para alcanzarnos a nosotros. Y el hecho de alcanzarnos a nosotros lo usó para que ellos se pusieran celosos y dijeran, pues nos vamos a volver a Dios porque no solo, y no era para ellos y ellos son los hijos ahora, pues nosotros también queremos, y vienen y comienzan a hacer las cosas como Dios quiere, entonces vienen y también regresan a ser el pueblo de Dios junto con nosotros. ¿Verdad que está bien clara la idea? Fíjense que Deuteronomio 32:21 menciona sobre esto, cuando Pablo está diciendo que él quería su propio pueblo. Quería que su pueblo sintiera celos para que ellos reaccionaran y volvieran, algunos, no todos, volvieran a ser el pueblo junto con nosotros. Eso va a pasar en el futuro. En algunos ha pasado hoy. Yo sé, hay un remanente, pero la mayoría de cantidad de personas, ellos van a volver porque se van a sentir celosos el hecho de que nosotros los gentiles hemos sido raptados al cielo. Pero los judíos vivos que estén acá en la gran tribulación, la mayoría van a optar por escuchar el mensaje y cambiar su opinión, porque en ese momento van a estar pensando que el anticristo es el Mesías. Pero inmediatamente ellos van a hacer ese remanente que dijo Elías, cuando Dios le dijo a Elías, tengo 7,000 personas que no han doblado su rodilla al Baal. 7,000 tengo. Lo mismo
va a pasar. Van a haber unos que no van a doblar la rodilla al anticristo. Sí. Ahora, en Romanos 5:20 vemos sobre el rechazo y quiero que tú puedas en este momento entrar en esta cita. 5:20 de Romanos. Vino al mismo mundo que la había creado. Ojo, hermano, vino al mismo mundo que él había creado. Jesucristo vino al mundo, pero el mundo no lo reconoció. Dijo, no queremos nada contigo, Dios. No queremos nada contigo, papá. No. Y en el 11 dice, porque, perdón, era el 5:10 y 5:11. Yo te puse 5:20, ¿va? ¿Puedes todavía arreglarlo ahí? ¿Sí? 5:10 dice, vino al mismo mundo que él había creado. Dios vino, mandó a su Hijo unigénito donde él mismo había creado. Caminó en las cortes. En NTV, ¿verdad? NTV. Vino al mismo mundo, Romanos 5:10 te dije. ¿Cuál está ahí? ¿Qué estás? Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Ahí estamos hablando de, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Estamos hablando de Juan, según me acuerdo, es Juan 1:12, busca ahí. Juan 1:10 y 1:11, buscarlo, a ver si es. Sí. Esto, buscarlo. Solo busca Juan, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Aquí, ahí está. Esto es lo bueno, mi hermano. No es Romanos 5:20, es Juan 1:10. Muy bien. Gloria a Dios que nos recordamos acá. Esto ayuda. Ok, vino al mismo mundo que él había creado. Gracias, Sam. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, o sea, los israelitas, y ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él, tú y yo, lo recibieron. ¿Lo recibimos, sí o no? Nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso, hermano, es una propiedad sagrada de Dios. Bien, el plan de Dios en el futuro era traer a la iglesia, edificar la iglesia y plantarla. Eso no se conocía en el pasado. No se conocía. Era un secreto. Un secreto que Dios iba a revelar. Llegó el momento y lo reveló. Y por eso el edificar la iglesia de Cristo acá, todo inició con los judíos. Mi hermano, ¿quiénes fueron los que edificaron la iglesia? Fue Jesucristo con los discípulos, ¿verdad que sí? ¿Había algún discípulo que no fuera judío? Todos eran judíos. No había ni un gentil ahí, ni un no judío, todos eran judíos. Todo inició un judío, Jesucristo, descendiente de Abraham y de Isaac y de Jacob, plantando la iglesia junto con los discípulos que eran judíos. Pero la mayoría hoy de la iglesia de Cristo somos no judíos. ¿Se ha fijado usted eso? Hay unos cuantos por ahí mesiánicos, judíos, pero la mayoría somos no judíos. Ese secreto lo reveló Dios. El plan de Dios fue traer a Cristo a salvar a la humanidad para que ahí se fuera plantada la iglesia. Los que hemos decidido renunciar a los placeres, renunciar y enfocarnos en lo que Dios puso dentro de nuestras actividades cotidianas. Porque yo hago todo normal, yo salgo y voy a tomar un café, yo voy al cine, yo voy acá, pero todo guiado al plan, la misión que Dios puso en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros vemos acá de que Dios está hablando aquí en Juan 1:10-12, fíjense que en Amós, el profeta escribió en 9:11, escribió sobre esto también, habló sobre eso. Y yo quiero que tú ubiques esto. En Hechos 15:14 se está refiriendo a lo que escribió Amós mucho antes, en el 9:11. Amós era alguien que Dios lo hizo profeta, pero realmente él era un pastor de ovejas. Recogía higos, pero Dios lo escogió para profetizar y para una misión en esos tiempos. Entonces, cuando él habla sobre la soberanía, en la soberanía de Dios, escoger los gentiles, él lo mencionó, pero nadie lo entendió.
Cuando Pablo está hablando, cuando Pablo llega con Bernabé y hablan sobre lo que Dios está haciendo con los gentiles, los judíos no pueden aceptar de que los no judíos estén también recibiendo el poder y la benevolencia de Dios. Y están celosos. Los que son mesiánicos conocen a Cristo, lo aceptan como Mesías, pero están celosos, no quieren que los gentiles sean parte de ellos. Pero Bernabé y Pablo, ellos cuentan los milagros que Dios está haciendo y cómo ellos están convirtiendo. Y les dice, los profetas hablaron de esto, que los gentiles iban a ser también agregados al pueblo principal junto con algunos judíos. Les dice Pablo y Bernabé. Entonces viene Santiago y comienza a hablar y dice, Santiago, el hermanito de Jesús, dice en Hechos 15:14, después les habla. El profeta dijo, después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas. Fíjense, está citando a Amós, y la restauraré. 15:16. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor. Oiga esto, hermano, oiga esto. Disfrute esto, mire. Disfrute bien lo que está diciendo en el Antiguo Testamento este profeta. Para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. Dios, a ti, hermana, te he llamado a ser propiedad de Él, mía. Dice Dios, tú eres mía, dice Dios. Tú, hombre, joven, tú eres mío, te dice el Señor. Es lo que está diciendo, yo los voy a hacer míos a través de Jesucristo. El Señor ha hablado, como que dice, y punto. Se ponga celoso quien se ponga celoso. Yo he escogido traer a todo el que le diga así a Jesucristo y que renuncie a su yo y le siga, dice. Okay. Dios aprovecha la transgresión de Israel, que los judíos hayan cometido el error de rechazar a Jesús. Eso Dios lo aprovecha para agregar a los no judíos. Y vienen los judíos y se ponen celosos, y algunos de ellos se regresan a ser el pueblo, creyendo en Jesucristo después que no creían, ¿verdad? Wow. Romanos 10:19 no está ahí en la pantalla. En los tiempos de Israel, Moisés menciona que iba a haber un celo del pueblo. Fíjense, desde eso entonces, en el 10:19 Pablo dice, si en los tiempos de Moisés estos mismos lo dijeron, despertaré celos con pueblos que no eran mi pueblo, dice en Romanos 10:19, está citando Pablo a Moisés, en Deuteronomio, esos lugares de inicio del pueblo de Dios. O sea, el Señor realmente desde el principio viene hablando de esto, hombre. Algunos dicen, no, ese fue algo que se le ocurrió a Dios a última hora. No, Dios tenía un plan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la soberanía de Dios, que Dios lo conoce todo. David peca. ¿Te has preguntado alguna vez por qué razón ustedes cuando se portaban mal? Porque Dios les dio más oportunidad y más oportunidad y más oportunidad y más oportunidad. Porque Dios sabía que ustedes adelante iban a cambiar. Eso se llama soberanía de Dios. Cuando yo reviso mi pasado, revisa tu pasado junto conmigo. Y alguien me decía ahí, pastor, yo fui un gran malvado. No le puedo ni contar porque me va a odiar usted, me dice. Pero, ¿por qué sobrevivió? Porque Dios sabía que dentro de tantos años iba a cambiar su corazón. Eso se llama soberanía de Dios. ¿Por qué Saulo no murió antes? Si andaba matando a los cristianos, los arrastraba, los amarraba en lazos y le amarraba el cuello y los llevaba arrastrados por las piedras. ¿Y por qué él se mantuvo vivo? Porque Dios sabía que lo iba a llamar para que fuera el apóstol de los no judíos. Yo quiero que tú en este momento te compenetres en el siguiente punto. Dios lo conoce todo. ¿Por qué algunos mueren cuando están cometiendo un pecado? ¿Por qué? Algunos mueren y no se les permite vivir más. Porque ellos se van a mantener duros en el corazón y nunca van a decir sí. Ellos mismos decidieron morir. Pero cuando Dios sabe que tú
tienes tu intención de acercarte a Dios continuamente, Dios te da oportunidades porque Él conoce que hay algo en tu corazón donde hay un fruto digno de arrepentimiento en tu interior. Entonces tú te mantienes y Dios sabe que tú estás en tratamiento. Sabe Dios que tú has sido apartado para cambiar esa área en la cual tú estás fallando. La palabra te va a cambiar. Eso es lo que estamos estudiando, la soberanía. Dios conoce. Dios sabía, por ejemplo, ¿me escuchan? Judas iba a entregar a Jesús con un beso. ¿Sí? Judas iba a simplemente llegar y le iba a hacer nada más. Y ahí los soldados iban a caer encima de Jesús y lo iban a apresar. Pero ¿por qué David en el Antiguo Testamento está hablando de eso? Por la soberanía de Dios, no porque Dios haya escogido a Judas para eso. La soberanía permitió que Dios supiera que Judas iba a ser ladrón. Dios en su soberanía supo que iba a haber uno de los discípulos que iba a traicionar a Jesús. No fue que Él lo condenó. Judas se condenó solo. Eso es soberanía de Dios. Sam, Dios sabe que tú vas a decidir dentro de 10 años. Dios sabe, pero tú no sabes. Tú mantente decidiendo bien. Ya, pero Dios ya lo sabe. ¿Por qué creen ustedes que la palabra de Dios dice que Dios ya tiene anotados a todos los que van a entrar al cielo en el libro de la vida? Sí. Dios anotó el nombre de nosotros antes de la fundación del mundo, dice la palabra. ¿Por qué? Por la soberanía. Porque Él lo conoce todo. ¿Sabe qué va a pasar? Todo lo conoce. Pero yo no puedo confiarme en mí mismo. Yo no confío en mi carne. Yo tengo que seguir viviendo mi vida, trayendo mi cuerpo en sacrificio vivo y agradable y perfecto a Dios diariamente, continuamente. Traer mi cuerpo a Dios vivo, en sacrificio vivo y agradable, dice papá Dios, eso es lo que yo quiero de ti. Eso quiero de ti. Eso es lo que yo quiero de ti. Tu cuerpo vivo en sacrificio agradable a mí. ¿Verdad que sí estamos conectados, mi hermano? Dios ha hablado, dice, Dios aprovecha la transgresión de Israel para salvar a los gentiles. Claro, aprovecha. Los gentiles y los judíos que creen en Jesús y deciden dejar todos sus viejos paradigmas de tradición son los que forman el pueblo de Dios, no solamente los judíos. Eso provoca a otros judíos y hace que ellos reaccionen y se vengan a Dios. Eso va a pasar. Romanos 11:12. Ya avanzamos un versículo. ¡Bravo! Romanos 11:12. Ahora bien, dice Pablo, si los gentiles, o sea los no judíos, fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. A Israel le toca compartir las riquezas con nosotros. Fíjense que esas riquezas solo hubieran sido de ellos. ¿Sabían ustedes? Esas riquezas solo hubieran sido para los judíos. Pero como ellos momentáneamente rechazaron esas riquezas, Dios nos incluyó a nosotros. Dios nos incluyó a nosotros. ¿Por qué no me hacen un favor? Anoten ustedes ahorita en el chat qué riquezas son las que nosotros tenemos para ser pertenencia sagrada de Dios. ¿Qué riquezas son? Anótenme por favor. Número 1, número 2, escriba por favor. ¿De qué riquezas somos herederos por ser pertenencia sagrada de Dios? Escriban. Pues la más grande para mí, salvation. Salvación, salvado pues de la muerte. Bendición en todas las áreas. Llevo 2, va. No me van a copiar, ok, pongan las suyas. No, son bromas. Pueblo especial. Pueblo especial somos. De entre todos los pueblos, somos el pueblo especial. ¿No crees que eso es algo pequeño? No, hombre, eso es algo grande. Esas son las riquezas que Dios nos da al pertenecer. Pero el punto es, ¿perteneces? ¿Cómo perteneces? Perteneces siguiendo a Jesús en una relación. Si tú estás viviendo una vida diferente a la que Dios pide en la Biblia,
no estás en relación, y lo siento mucho, aunque seas humanista, aunque seas moralista, no sirve.